Amén. Hoy quería compartir una palabra que esta semana Dios me estaba hablando acerca de enfrentar pruebas. Y creo que me hacía una pregunta, o se las quiero hacer a ustedes. ¿A quién de ustedes les gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta pasar por sufrimiento? Para la mayoría de nosotros la alegría es algo que va de la mano con los mejores momentos, ¿no? Uno tiene alegría y recuerda los tiempos alegres donde es un cumpleaños, a los que han sido padres o son padres, el nacimiento de sus hijos, tal vez cuando uno se casó, algunas vacaciones bonitas. Son cosas que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón, que son eventos alegres o cosas alegres en nuestra vida. Y hay un libro, el libro de Santiago, que tiene un punto de vista diferente. Yo quería compartir ese punto de vista que se encuentra en Santiago 1. Santiago dice que para los seguidores de Jesús, el gozo no debe guardarse en un estante como si fuese un buen vino. El gozo debe tenerse en todo momento, en las buenas y en las malas, en los picos de las montañas y en los valles, en los momentos de alegría y en los momentos de llanto. Es ahí cuando el gozo tiene que estar en todo momento en nuestras vidas. El gozo debería experimentarse en todo momento. Y dice, en el versículo 2 dice, que lo consideremos el puro gozo que debemos enfrentar en las pruebas. Eso es lo que nos habla él. El libro de Santiago es un libro donde todo su centro está acerca de la aplicación de cómo ser un cristiano. Tenemos muchas veces, como decir, tenemos la teoría y él habla de la práctica, de cómo debemos aplicar lo que hemos aprendido, cómo se vive el ser cristiano. Santiago nos habla y es una forma como si fuese una pregunta, es si nuestro cristianismo es real, si nuestra fe es verdadera. Son cosas que nos empiezan a confrontar a través de este libro. Y para el que no sabe quién era Santiago, Santiago era un medio hermano de Jesús. Debía ser hijo de María, de José. Obviamente Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, pero obviamente después con el tiempo María y José han tenido otros hijos y uno de ellos es este chico, Santiago. Yo me imagino la vida de Santiago y la vida de sus hermanos, ¿no? Imagínate nacer o tener de hermano mayor a Jesús. Creo que era el ejemplo de la madre, ¿no? Y lo debe mirar los hermanos y decir, ¿por qué no son tan perfectos como su hermano? ¿Por qué no se portan bien? Y creo que de alguna forma ese hermano mayor, que era Jesús, obviamente iba a marcar sus vidas de alguna manera. Santiago escribe esta carta y la escribe, dice la palabra, cuando empieza el capítulo, dice que lo está escribiendo a las 12 tribus que están desperdigadas por toda la tierra. Es a esos a que se refiere. A los que se han ido, a los que no están en Jerusalén, a los que no están en Israel, a los que están por el mundo. Y es a ellos los que va dirigido esta carta. Santiago está escribiendo para decirles que si su fe es real y genuina, esto se va a evidenciar en la forma en la que han de vivir. Muchas veces creo que nos ponemos a pensar que tenemos esa controversia de que si somos salvos por fe o somos salvos por obra, o somos salvos por los dos. Santiago se focaliza, o el énfasis de Santiago estaba en las obras, pero no significa que seamos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe. Pero la fe produce esas obras. Y cuando hay fe en Jesucristo y somos salvos,
y nuestra vida empieza a ser transformada y cambiada, eso nos lleva a tener obras, que son las cuales habla Santiago en este tiempo. ¿Cómo se ve evidente que tenemos fe? ¿Cómo se ve que somos cristianos? ¿Cómo la gente puede ver que tenemos una pasión por Jesucristo? Podemos decir que tenemos fe, pero a través de esa fe en Jesucristo tiene que haber algo distinto, porque nosotros somos distintos. Cuando conocemos a Jesucristo somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, somos renovados, somos transformados, somos cambiados, somos hechos nuevos. Y si somos hechos nuevos, eso tenía que estar reflejado en nuestras obras. En la forma en que hablamos, en la forma en que nos movemos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que vivimos y en quién tenemos puesta nuestra esperanza. Es eso lo que significa ser cristiano. Para muchos, tal vez, y he escuchado varios que han dicho, bueno, yo probé Jesús por un tiempo, pero la verdad no era para mí. Había muchas reglas, la verdad que no era para mí. Y tal vez sea porque su fe no era verdadera, no era genuina, porque fue probada su fe y su fe se vino abajo porque no estaba tal vez cimentada o agarrada realmente en la persona de Jesucristo. Y es por eso que muchas veces gente se acerca a la iglesia, pero no tiene fe en Jesucristo. No ha sido nacido de nuevo, transformado, cambiado. Su vida lo único que es tratar de cumplir un montón de reglas, pero apenas vos le sacás las reglas, su vida se desvía de vuelta. Porque no han sido cambiados, no han sido renovados. Su corazón busca el pecado, su corazón busca volver a lo que era antes, en vez de ser transformado y moverse a una vida nueva. Y es por eso que el libro de Santiago nos habla acerca de las obras que nos lleva a la fe. La fe produce obras. La fe produce obras. Hay una frase que había escuchado hace un tiempo que dice que los cristianos son como las bolsas de té. Realmente no sabes cuál es el gusto hasta que no lo pones en agua caliente. Y muchas veces nosotros podemos decir que somos cristianos, pero realmente vamos a saber lo que hay dentro nuestro cuando realmente nos somos puestos en esa agua caliente. Cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por las dificultades. Cuando realmente nuestra fe es probada, ahí es cuando realmente vamos a ver si teníamos fe o no. Si nuestra fe estaba puesta en Cristo o no. Si realmente teníamos una fe en Él. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probados. Y en esa prueba vamos a mostrar un poco lo que hay en nuestro corazón. Va a ver si nuestra fe estaba en Jesucristo o en otra cosa. Si realmente nuestra convicción, nuestro estilo de vida estaba marcado solamente por un conjunto de reglas o porque el vecino no me mire mal o porque quedar bien con el pastor. O si realmente era un estilo de vida, un cambio en mi ser, un cambio en mi corazón. Un nacer de nuevo a lo que Dios tiene para nosotros. Hay una frase que decía cuando la vida te da limones, dice la frase, hace limonada. Y creo que es un poco a lo que uno busca de ser cristiano. Yo creo que a lo largo de la Biblia vemos personajes que se enfrentan frente a batallas, a situaciones, a persecuciones, a derrotas. Pero sin embargo ellos no han perdido nunca el sentido de gozo, el sentido de buscar la victoria, de ser victoriosos incluso cuando están siendo derrotados. En lugar de ser víctimas se convierten en vencedores, viven de una manera distinta. Y creo que muchas veces a nosotros nos falta eso, entender realmente lo que significa vivir en gozo. ¿Cómo enfrentamos nosotros desde el punto de vista de ser hijos de Dios? ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras pruebas? Porque muchas veces miramos al mundo y las pruebas las enfrentamos de la misma manera.
Decimos que ponemos nuestra esperanza en Dios, pero cuando nos agarran como el sajito de té y nos ponen el agua caliente, lo que sale no es amor, lo que nos sale no es fe, lo que nos sale es esperanza, lo que menos sale es la esencia de Cristo, sino que sale realmente lo que había guardado en nuestro corazón. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por pruebas. No estamos exentos por más que seamos cristianos, por más que seamos el mejor amigo de Cristo. Incluso Cristo pasó por pruebas. Así que nosotros no estamos exentos de nada, solamente que las vamos a pasar. Y Santiago nos dice que hay una forma en que nosotros debemos pasar por esas pruebas. Porque tiene que haber una diferencia entre poner nuestra esperanza en Cristo y pasar esas pruebas, a no conocer a Cristo y tener que pasar por las mismas pruebas. Santiago nos dice que hay unas claves que hay que obedecer. Y empieza en el versículo 2 del capítulo 1, que dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo ahí me quedé y dije, o sea que cuando pase prueba tengo que ponerme contento. ¿No te parece medio raro? Cuando pasás por pruebas, cuando no tenés plata para pagar la luz, cuando te corren por las boletas, cuando estás enfermo, cuando pasás distintos tipos de situaciones, te dice la palabra, considérenlo como un tiempo para alegrarse, no un poquito, mucho. Otra versión dice, para estar gozosos. Cuando pasamos pruebas tenemos que estar gozosos. Yo me preguntaba un poco, pero ¿qué quiere decir con esto de estar gozosos? ¿Cómo puedo estar alegres en medio de las pruebas? ¿Cómo puedo estar alegre en medio de las distintas dificultades? Y yo miraba este pasaje. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es alegrarnos mucho, es tener una actitud de gozo. ¿Cómo puedo estar alegre? Dice la primera palabra, dice, consideren. Considerar ese tiempo, dice, en el versículo dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La palabra prueba está muy cercana a tentación. En el griego depende cómo está dentro de la oración, puede ser tentación o puede ser prueba. Es la misma palabra. Pero creo que en este tiempo, cuando pasamos por pruebas, somos probados. Realmente, como decía hace un ratito, Dios saca a relucir nuestro valor, mientras Satanás trata de sacar a reducir nuestras falencias. Mientras Dios trata de sacar el valor que tenemos nosotros como hijos de Dios, el enemigo lo único que quiere hacer es tratar de tentarnos para que nosotros caigamos y nuestra fe desaparezca. Cuando estoy en una prueba, estoy en un momento de peligro, porque hay que ser sincero, cuando estamos en prueba, siempre tenemos tentación. Tentación de dejar de buscar a Dios, de dejar de creerle a Él, de exponer nuestra fe en algo distinto. De decir, no, Dios no me está escuchando, mejor me voy a buscar otro lugar. Mejor en vez de orar a Dios para que Dios me provea, me voy a buscar un crédito y alguien que me dé plata. Y en vez de poner nuestra esperanza y nuestra fe en Él, somos tentados para dejar nuestra fe y correr hacia algo distinto. Correr hacia otro lugar, buscar refugio en otras cosas. Así que cuando habla de la palabra prueba también se puede ver como una tentación. Y el versículo dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas. Como le decía hace un ratito, no dice si enfrentan algunas pruebas. Dice cuando enfrenten algunas pruebas. Eso significa que toda tu vida vas a enfrentar pruebas. Tal vez hasta el último día de tu vida vas a estar en pruebas.
No dice sí, dice cuándo. Y esas pruebas pueden ser físicas, pueden ser financieras, pueden ser espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser un montón y distintos tipos de pruebas. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasamos por estas pruebas? Dice, alégrense mucho. En otra versión dice, tenedlo por sumo gozo. Yo creo que esto es la diferencia entre tener nuestra fe en Cristo y no tenerla. Porque cuando pasamos por pruebas, ¿cómo nos vamos a poner contentos? ¿Cómo nos vamos a poner gozosos? Es que nosotros, de alguna forma, tenemos una esperanza en Cristo, mientras los que no lo conocen a Cristo no la tienen. El que no conoce a Cristo tiene toda su esperanza en el dinero, en situaciones temporales, en cosas que de alguna forma están relacionadas con esta vida. Y más vale que acumule lo que pueda para así yo puedo terminar bien mi vida. Pero cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, nosotros sabemos que nuestra vida no termina acá. Nosotros estamos de paso. Y nuestra esperanza y nuestro gozo está en la resurrección de Cristo Jesús, que tenemos vida eterna a través de creer en Él, que tenemos una morada en el cielo y Él ha ido a prepararla para que nosotros podamos ir y vivir por la eternidad junto a Él. Entonces, ¿cómo no podemos estar gozosos sabiendo que lo que estamos pasando es temporal? Que lo que nos espera es mucho mayor a lo que hoy estamos viviendo. Y esa creo que es la diferencia en tener nuestra fe puesta en Jesucristo y no tenerla. Y yo cuando pensaba esto y meditaba en esta palabra, lo primero que se me venía, creo que la mayoría de nosotros lo hará, es en Santiago tal vez, en Pedro, en Pablo, en todos esos primeros cristianos que tuvieron que ser perseguidos, asesinados, lastimados, pero sin embargo estaban gozosos de servir a Cristo. Eran perseguidos y salían como con más fuerza. Los ponían presos y salían más contentos. Los querían detener y el Espíritu Santo los guiaba para que no los puedan detener y ellos seguían con la obra. Estaban alegres, estaban gozosos. Incluso lo miramos en las cartas del apóstol Pablo, si uno cuando las lee, está preso, solo, al final casi de su vida, y está alentando a todos los que conoce. Y le manda carta, le dice, alentate, le manda la carta a Timoteo, le dice, hey, anima el fuego de tu fe, estate atento porque las cosas siguen, Dios sigue vivo, Jesús sigue vivo, sigue moviéndose, sigue obrando en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a estar gozoso? Y creo que eso es algo cuando uno lee la palabra, y un poco lo hablaba Karen hace un rato, para el que no conoce a Cristo, dice que el Evangelio es locura. ¿Cómo vas a estar en problemas y gozoso? ¿Cómo vas a enfrentar problemas y te vas a poner contento? Y creo que la cultura que hay en el reino de Dios va en contra de la cultura del mundo. En el mundo cuando hay problemas, hay depresión. Cuando enfrentamos problemas, dificultades, lo primero que sale es sentirnos mal, deprimidos, sin ganas de hacer cosas. Pero la palabra nos dice que cuando somos probados, cuando cualquier tipo de problema venga, dice, considérelo como un tiempo de alegría. Y no solamente alegría, de mucha alegría. Porque nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en el Mesías, en el que resucitó, en el que está reinando con toda autoridad en los cielos y que está esperando que nosotros vayamos a nuestro hogar celestial. Es por eso que nosotros tenemos que estar gozosos, porque cuando pasamos por pruebas y dificultades, nuestra esperanza no está en las cosas de acá. Nuestra solución no está en el mundo. Cristo es nuestra solución. Y en Él encontramos todo. En Él
encontramos todo. El gozo es el que brota del alma, es el que a pesar de las pruebas y las dificultades, de las tristezas que uno pueda tener, al tener nuestra esperanza en Cristo, siempre hay esperanza, siempre hay alegría, porque es Él el que está reinando. Dice la palabra en ese versículo, dice, consideren. La definición de considerar es pensar o creer basándose en algún dato, que alguien o algo es como se expresa. ¿Qué es lo que pensás o crees? Y por ende es en qué pones tu valor. Dice, consideren. ¿Qué es lo que considerás como importante en tu vida? El dinero, y cuando lo pierdas te vas a poner mal. Pero cuando pones tu esperanza y considerás solamente a Cristo, que sabés que no lo vas a perder, a no ser que vos camines lejos de Él, pero si vos estás con Cristo, vos sabés que esa relación nunca la vas a perder. Entonces ese valor que vos ponés en relación con Dios, nunca lo vas a perder. Andarás en problemas, aprenderás en dificultades, pero esa situación, esa relación que tenés con Dios, nunca la vas a perder. Y muchas veces cuando perdemos algo, si realmente nos afecta es porque lo valorábamos. Porque tal vez perdimos dinero o nos faltó dinero y muchas veces ponemos esa esperanza en el dinero en vez de poner nuestra esperanza en Dios. Al final de cuentas Él es el proveedor, el que va a proveer en nuestro momento. Si valorás la comodidad encima del carácter, por sobre el carácter que Dios puede hacer en tu vida, si valorás estar cómodo, entonces las pruebas siempre te van a molestar. Siempre vas a molestarte porque las pruebas te van a incomodar. Pero ahora si pones tu carácter, el carácter que Cristo está haciendo en vos sobre la comodidad, entonces seguramente cuando pases por pruebas vas a decir, Señor, haz la obra que tengas que hacer en mí. Cambia aquello que tenés que cambiar. Moldeame de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Porque a través de esa prueba voy a ver su mano. A través de esa prueba voy a ver su poder. Y es por eso que estoy alegre. Porque sé que la prueba solo no la voy a poder pasar. Yo voy a necesitar de su provisión, de su salvación, de su guía, de su protección en todo momento. Jesús lo expresó así en Mateo 5, cuando dijo, por mi causa, dice, cuando por mi causa la gente los insulta, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Vuelve a decir de vuelta, alégrense y llénense de júbilo. Cuando te persigan, cuando te insulten, cuando levanten contra ustedes toda clase de calumnias, cuando por causa de Él los insulten, dice, alégrense, tengan gozo. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. La recompensa nuestra va a ser en el cielo, no es en la tierra. No tratemos de tener riquezas en la tierra, sino lo que nosotros estamos esperando en nuestra vida eterna. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y sepamos que lo que estamos construyendo es algo en el cielo, una relación con Él, una vida eterna en su presencia. Eso es lo que tenemos que vivir. La siguiente cosa que yo miraba en este tiempo está en el versículo 3 que dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. La palabra clave en este versículo es el saber. Saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo cuando pensaba en la palabra paciencia, creo que no a todos les gusta esa palabra. Porque la palabra paciencia siempre creo que la asociamos con una actitud pasiva. Es una actitud donde te dicen, ay, bueno, sé paciente, significa quédate quieto y no hagas nada.
Esperá y callate la boca. Algo va a suceder. Pero la palabra paciencia en sí es un concepto activo. La definición dice es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Significa resistencia inquebrantable. Otra versión lo pone como perseverancia. Imagínate con estos días que tuvimos tormenta. Ayer cerca de casa se volaba todo, se volaron los tachos de basura, se voló todo. Así que imagínate en una tormenta de viento. ¿Sí? La perseverancia que habla acá o la paciencia es vos caminando contra el viento, moviéndote cada paso, perseverando en tu camino, porque estás siendo tratado de ser movido y la definición dice resistencia inquebrantable, dice padecer o soportar algo sin alterarse. Significa que vos estás contra la tormenta de viento y vas caminando y resistiendo ese viento que viene sobre vos. Y no se te mueve un pelo, no te pasa nada, porque es una resistencia inquebrantable, soportar algo sin alterarse. A veces esperamos que la paciencia es quedarte en el viento y dejar que el viento te mueva, pero lo que la palabra dice es que esa paciencia es un movimiento, es algo activo, es moverte a pesar de lo que venga y que no seas alterado. Significa cuando estás esperando algo pacientemente, significa que tu corazón no cambia. Tu fe no mengúa, sino que sigue creyendo como el primer día o más. Porque hay oposición, pero tu fe sigue esperando, sigue creyendo, sigue yendo contra aquello que se viene contra vos. Eso es lo que significa paciencia. La paciencia no es un fruto de la debilidad, es una fortaleza interior. Ser paciente, saber esperar lo que Dios está haciendo. La prueba de nuestra fe, habla este versículo, se refiere a las dificultades que enfrentamos en la vida. Pérdida de trabajo, cuando perdemos un familiar, una enfermedad. Puede ser una prueba de ética, donde somos probados para hacer algo que no es muy legal. Y te lo muestran como que es legal, pero pareciera que no es legal. ¿No? Que te digan que podés arreglar los taxes para cobrar más sin que nadie se entere. El cometer robo, fraude, ser deshonesto, tratos injustos. Todas esas cosas son pruebas que se vienen contra nosotros, pero nos dice que esa es la prueba de nuestra fe y que tenemos que ser, ¿qué decía recién? Pacientes. Significa que nuestra fe es inamovible. Y las cosas del mundo vienen, las pruebas vienen y nosotros seguimos inmutables en nuestra fe. No nos desgastamos. No es que vamos perdiendo la fe porque no vemos lo que nosotros estamos esperando, sino que nuestra fe sigue firme, confiando en Dios y sabiendo que Él es el proveedor, que Él es el sanador, que Él va a obrar en nuestra vida. A pesar de esa paciencia, seguir inamovible, por más que las pruebas vengan, los moveres vengan contra nosotros. Ese es lo que el versículo nos quiere hablar. La prueba, dice, la prueba de nuestra fe. La prueba es, la palabra griega habla de cuando uno agarra el oro y lo prueba para refinarlo, para saber si el oro es bueno o no bueno. Algunos antes agarraban y le mordían la moneda, ¿no? Moneda de oro para ver si era buena o no buena. Ese proceso de refinado para saber si ese oro es puro o no. Y la prueba de alguna forma, esa prueba de nuestra fe, es un proceso donde nuestra fe también es refinada. Es una prueba donde se ve si nuestra fe es genuina o no. Si estamos con Cristo,
por quién es o por los panes que nos va a dar. Si estamos con Él porque lo amamos o porque nos conviene. Eso es lo que va a mostrar la prueba de nuestra fe. Y si nuestra fe está puesta en Cristo y somos pacientes, nos quedamos firmes, por más que las cosas vengan contra nosotros, los problemas se levanten, nosotros seguimos pacientes, esperando en Él, inamovibles, dejando que Él haga la obra. Las pruebas ponen nuestra fe en prueba. Es necesario comenzar a confiar en Dios en todas las circunstancias, tanto en las buenas como en las malas, y dejar que esas pruebas que vengan realmente muestren nuestra fe. En el versículo 4 sigue diciendo: así que dejen de que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Dice, así que dejen que crezca. ¿Qué es lo que tiene que crecer? La paciencia, la perseverancia. Dejen que esa paciencia crezca, que esa perseverancia crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Creo que muchas veces cuando pasamos por procesos, queremos que todo sea rapidito. Si estamos en dificultades, que rapidito venga la solución. Porque estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Hoy es todo comida rápida, ¿no? Vamos a un McDonald's y si en 30 segundos no tenemos la bandeja con la comida, nos queremos ir. Y le hacemos un lío al gerente porque no nos dieron la comida en 30 segundos. Hoy todo tiene que ser rápido y pensamos que muchas veces las cosas de Dios también tienen que ser rápidas. Cuando pedimos algo, Dios tiene que responder. Cuando clamamos, Él se manifiesta. Cuando pedimos sanidad, somos sanos. Queremos todo así rápido. Y la impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones que son no las mejores, porque actúa nuestro impulso, nuestros sentimientos, en vez de realmente activar nuestra fe y esperar en Él. Hay ocasiones en las que lo mejor es aguantar pacientemente la prueba en lugar de quejarse. Y yo creo que muchas veces queremos apurar el proceso de Dios en nuestras vidas. Pero es como cuando tenemos una torta. Y la torta hay que cocinarla en 50 minutos. Y hay que esperar los 50 minutos. Si le pones el doble de la temperatura para ver si se hace más rápido, lo que va a hacer es quemarla. Va a estar quemada por afuera y adentro va a estar sin cocinar. Necesitamos entender que Dios tiene sus tiempos. Dios actúa de una manera en nuestra vida y cada etapa que estamos viviendo tiene un porqué y tiene un para qué. Nuestra fe no crece de la noche a la mañana. Necesita pasar por un proceso. Nuestra confianza en Dios no cambia de la noche a la mañana. No es que me acosté hoy siendo incrédulo y mañana me levanté siendo el apóstol Pablo y haciendo milagros por todos lados. No es que me pongo, como hacían algunos cuando yo era chico, que teníamos unos amigos que se ponían los auriculares para escuchar la lección de la escuela porque decían que mientras dormían aprendían todo lo que tenían que aprender. A veces pensamos que es así, que Dios nos manda cosas y mientras dormimos Dios sigue haciendo el trabajo y nos levantamos distintos. Y tal vez vamos a levantarnos igual, porque necesitamos pasar por los procesos de Dios. Necesitamos pasar ese tiempo, tal vez de incertidumbre, para aprender a poner nuestra esperanza en Él. Ese tiempo de espera, donde afianzamos nuestra fe, donde lo buscamos más, donde realmente ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Es por eso que no podemos acelerar las cosas. El peligro que enfrentamos es que nos resistimos a Dios y no permitimos que Él obre en nuestra vida.
La Biblia nos habla en muchas oportunidades, un par de oportunidades, y habla de que Dios es como un alfarero, ¿no? Que agarra la arcilla, que somos nosotros, y nos se pone a girar y nos empieza a moldear. Y de esa arcilla, eso que sería un pedazo sin forma, Dios empieza a construir nuestra vida. Y como el alfarero, no sé si han visto, he visto la otra vez, estaba mirando un video en YouTube donde había uno que hacía vasijas. Él sabe dónde apretar para que dé la forma. Y sabe que se aprieta abajo, se cierra abajo, pero arriba se puede desarmar. Y se aprieta arriba, se cierra arriba, pero se desarma abajo. Pero es que Dios es el alfarero que sabe cómo moldearnos. Qué presión justa poner sobre nosotros para darnos la forma que Él tiene que tener o que quiere que nosotros tengamos. Ese es el alfarero. Y creo que muchas veces nos olvidamos que nosotros somos barro y Él es el que nos tiene que dar esa forma. Y cuando nosotros realmente entendemos que llevamos un proceso sirviendo a Dios, buscando a Dios, y nos sometemos a Él y dejamos, como dice la palabra que estábamos leyendo recién, dice, así que dejen que crezca. Si dejamos que Él nos moldee, que Él nos cambie, que Él nos dé la forma que Él quiere que tengamos. Si realmente dejamos y decimos a Dios que Él haga la obra que tenga que hacer, es que realmente vamos a ver cómo Él nos moldea de acuerdo a su imagen, de acuerdo a la obra que Él diseñó de antemano para nosotros. Muchas veces nosotros queremos resistir el moldeado de Dios. Muchas veces Dios hace fuerza y nosotros queremos tirarnos para el costado, así que como que la vasija sale medio torcida, porque nosotros todavía queremos tener el control de nuestra vida. Queremos ser nosotros los que guiamos si somos un plato, un vaso o un jarrón. Y Dios ya te diseñó con un propósito. Y hasta que no entendamos eso, que Dios es el que nos da la forma, el que nos moldea, el que nos lleva a nuestro próximo nivel, a lo que nosotros tenemos que alcanzar, es ahí cuando dejamos de pelear con Dios. Ahora, ¿qué pasa si nos rendimos a Dios? Y la palabra que recién estábamos leyendo dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, dice, serán perfectos. ¿Quién nos quiere ser perfecto? Los argentinos ya somos perfectos de nacimiento. Así que ¿quién se quiere sumar? Muchas veces todos queremos ser perfectos. ¿Y qué te dicen cuando sos perfecto? Nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué la palabra dice que si dejamos que la constancia se desarrolle vamos a ser perfectos? Perfecto no significa que vamos a ser intachables o impecables, sino significa que vamos a ser plenos, que vamos a ser maduros espiritualmente. Porque cuando nosotros, dice la palabra, como dice acá, así que dejen que crezca para que una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán maduros en la fe, maduros en el camino de Dios, serán maduros en las cosas de Dios. Perfecto es haber alcanzado esa madurez plena. Es decir, ya no somos niños, sino que entendemos lo que significa seguir a Dios. Semejante madurez solo llega cuando la paciencia ha tenido tiempo de actuar en nosotros. Cuando hemos tenido que aplicar esa paciencia, como dice acá, dice, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. Es como cuando uno hace pizza y pone la levadura. Uno no puede poner la levadura, mezclar las cosas y querer hacer la pizza. Tiene que dejar que leude esa masa. Que esa plenitud, que esa constancia se vaya desarrollando en nosotros. Y eso va a hacer que nosotros maduremos espiritualmente.
Dejar que la paciencia haga su obra perfecta no es fácil, porque realmente requiere esa sabiduría que nos permita ver las pruebas y entender que cada prueba que enfrentamos, dice la palabra, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Si amamos a Dios, cada prueba que enfrentamos, y no significa que la prueba la puso Dios, porque a veces pensamos que Dios nos manda todas las pruebas. Parece un camino de obstáculos, que Dios va poniendo obstáculos y nos va tirando cosas y nosotros tenemos que pasar arrastrados, saltar las barras. No, Dios nos manda pruebas o a veces nos puede probar, pero las cosas que nos suceden en nuestra vida sirven para probar nuestra fe, sirven para probar nuestra esperanza, sirven para probar nuestra constancia. Que a pesar de las pruebas, que Dios toma esa prueba que estamos enfrentando y trata de enseñarnos algo. Lo que vamos pasando, Dios lo usa para que aprendamos a orar. Cuando estamos desesperados, Dios nos da esperanza, Dios nos ayuda a que pongamos nuestra fe en Él, a que nuestra fe crezca, que se multiplique. Dios usa cada una de esas pruebas para que nosotros podamos madurar en todo momento. Como padre a nuestros hijos, nosotros no era que le tirábamos problemas, sino que cuando ellos enfrentaban sus problemas, nosotros tratábamos de guiarlos en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones, para que ellos fueran madurando y fueran aprendiendo las cosas de Dios. Después sigue hablando, dice, serán perfectos y completos. Cuando habla acerca de completos, yo miraba un poco la palabra y la meditaba. Y creo que completo significa que no solamente lo que va a pasar en nuestra vida nos va a afectar a nosotros. Dios nos usa para afectar a los que están a nuestro lado. A veces no entendemos por qué pasamos por situaciones. Pero cuando pasa el tiempo encontrás una persona que está pasando por lo mismo. Y de repente entendés que Dios te usó para que aprendas cómo ayudar a aquel que está creciendo. Cómo guiar a aquel en medio de la desesperanza. Cómo guiar a aquel en medio del dolor. Porque muchas veces yo hace tiempo miraba y empezamos a caminar con Dios, con Verónica. Y yo me miraba y decía, ¿cómo puedo ayudar a alguien que acaba de perder a alguien si yo nunca he perdido ningún familiar? Siempre nosotros a veces ponemos esa situación donde decimos, mirá, entiendo por lo que estás pasando. Yo no lo he pasado, pero me imagino cómo es. Ese me imagino es distinto que si lo has pasado. Porque tu conocimiento, tú como dice la palabra acá, estar completos, es que vos realmente sabés lo que significa perder un hijo. Sabés lo que significa perder un padre. Sabés lo que significa perder tu trabajo y no tener con qué pagar las deudas. Cuando vos lo pasás y salís del otro lado victorioso, porque te has aferrado a Dios, tu fe ha sido probada, has ido madurando en esa fe, en esa relación con Dios, y de repente te encontrás del otro lado y ves otro que está pasando por lo mismo, vos decís, ahora entiendo por qué pasé por eso. Para que mi fe, que estuvo probada, hoy pueda ser de bendición o de guía para otros. De ayuda para otros. De sostén para otros. Y creo que muchas veces no entendemos por qué pasamos por situaciones en nuestra vida hasta que estamos del otro lado. Y cuando estamos del otro lado vemos los que están viniendo caminando atrás, que no tienen ni guía ni ayuda. Su fe flaquea, porque tal vez no tuvieron a nadie que los guiara hacia el buen camino. Les dieran un buen consejo. Tal vez le dijeran, busca a Dios. Aférrate a Él y vas a pasar al otro lado. Muchas veces estar completos para mí es entender eso. Es que pasar por esas situaciones
te ha hecho alguien completo, alguien que pueda dar el consejo correcto. Porque lo has vivido, lo has pasado, lo has sufrido y has tenido la victoria. Qué mejor cosa que Dios pueda hacer, que nos podamos gozar en medio de las pruebas, que podamos madurar espiritualmente, podamos madurar en su palabra e incluso después cuando salimos poder ser de bendición al resto del cuerpo. Por eso creo que es una palabra de Santiago donde realmente no se trata acerca de leer un libro o leer un pasaje, sino se trata cómo aplicamos lo que está en este libro, cómo se traduce a nuestra vida diaria esto que estamos hablando. Así que, primeramente, como decía, tenemos que considerar los tiempos de alegría, saber que Dios está produciendo esa perseverancia, dejar que Dios nos use y nos madure. Y la cuarta cosa, necesitamos aprender a orar. Y nos dice en el versículo 5, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Dice que tenemos que pedir sabiduría. Y yo me preguntaba, ¿por qué tengo que pedir sabiduría? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando pasás por problemas? ¿Qué es la primera cosa que se te pasa por tu cabeza? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo estoy pasando yo? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no el de enfrente? ¿Justo ahora me lo haces pasar? ¿Qué querés que aprenda de todo esto? Y para responder cada una de estas preguntas, ¿qué necesitamos? Paciencia, pero también sabiduría. Necesitamos sabiduría. Por eso dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Lo peor que te puede pasar es que estés pasando por problemas o por situaciones sin saber por qué. Porque cuando salgas del otro lado vas a salir igual o más confundido. Pero cuando vos encontrás el propósito por el cual estás pasando por la prueba, cuando encontrás lo que Dios está haciendo en medio tuyo, a través de esa prueba, cuando en vez de decirle, ¿por qué Dios a mí? Tu pregunta es, ¿qué es lo que tenés preparado para mí a través de esto? En vez de decir, ¿por qué Dios? Podés decirle, ¿para qué Dios estoy pasando por esto? Porque ahí tenés sabiduría. Porque sabés que lo que estás pasando va a producir algo en vos. Tiene que producir un resultado, que salgas distinto de cómo entraste a esa situación. Que Dios te cambie y te transforme. 3 veces el apóstol Pablo, en la carta a Corintios, habla de que tiene un aguijón. No se sabe qué es un aguijón, pero digamos, él dice como que tiene un problema. Y él dice en esa carta que le ha pedido a Dios que se lo saque. Y Dios no se lo saca. 3 veces le pide Pablo que se lo saque. Yo creo que eso es lo que hacemos muchas veces. Queremos que Dios nos sane, que nos quite el dolor. Que quite la dificultad, que remueva el problema, que nos saque de esa situación, que nunca nos meta en una situación así. Pero mira lo que le dice el Señor a Pablo. Le dice primeramente, no te voy a quitar lo que tenés. Y le dice, bástate mi gracia. ¿Querés que Dios te saque lo tuyo? Yo te voy a decir, no te lo voy a sacar. Bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente para vos. Mi gracia es la que te va a hacer fuerte. No es tu fuerza, es la mía. Bástate mi gracia. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad.
Muchas veces pasamos por problemas y dificultades y queremos que Dios saque lo que estamos enfrentando, en vez de realmente entender que vamos a ver el poder de Dios en medio de esa situación. De poder realmente entender que si Dios nos dice que no nos va a sacar, que podamos decir, bástate mi gracia, bástate con la gracia de Dios, porque en la debilidad que tenés vas a ver el poder de Dios. Y cuando realmente entendemos que si pasamos por problemas y dificultades, en vez de pedirle a Dios que me remueva el problema, vas a pedirle, Señor, quiero ver tu gracia. Porque a través de tu gracia voy a ver tu poder. Aunque tenga debilidad, aunque pase por debilidad, aunque no lo pueda hacer por mis propios medios. Bástate mi gracia, dice Dios. Y después en el versículo 5 nos da 4 pistas de cómo deberíamos orar. O no cómo deberíamos orar, como aliento de cómo deberíamos orar. Y si leemos de vuelta al versículo, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. La primera cosa que vemos ahí es que Dios se la da a todos. Dios no hace acepción de personas. Si vos pones tu fe en Él y le orás a Él, dice que Dios se la da a todos. Cuando pidas, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar porque está en su palabra. La segunda cosa que dice que es en abundancia. Él es un Dios generoso. No te va a dar lo mínimo, te va a dar sobreabundante de lo que necesitas. Dios es bueno y Dios es generoso. En tercer lugar, dice sin hacer ningún reproche. ¿Quién me puede decir que cuando has ido a Dios a pedirle algo, Él te ha dicho, otra vez vos? ¿Otra vez venís a pedir vos? ¿No te ayudé la semana pasada? ¿Venís de vuelta a pedirme? ¿Venís de vuelta a buscarme? Eso es lo que haríamos nosotros cuando nos llama alguien varias veces, ¿no? ¿Otra vez me llamás? Tuve como la semana pasada, ¿otra vez volvés a llamar? Pero sin embargo Dios dice que te lo da sin hacer ningún reproche. Sin decirte, bueno, ya van 5 veces que te ayudé. Ya van 6. ¿Cuántas más? Sin hacer ningún reproche, como Dios responde a cada una de nuestras oraciones. Sin hacer ningún reproche. Y en cuarto lugar dice que cuando se lo preguntes, dice, y Él se la dará. Esa es una promesa que Dios nos da, que Él contesta nuestras oraciones. Él contesta nuestras oraciones. Y Jesús dijo, pedid y recibiréis, buscad y vas a hallar, llamad y se os abrirá. Mientras el grupo de música pasa, estas son las cosas que empezamos a ver solamente en los 5 o 6 versículos primeros de la carta de Santiago, donde realmente necesitamos tener gozo, que las pruebas producen alegría, porque nuestra esperanza no está en la solución, nuestra esperanza está en Cristo, en la vida eterna que Él nos da. Necesitamos saber que Dios está obrando para nuestro bien, que Él nos moldea en todo momento, que lo que pasamos es para que Dios haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Necesitamos dejar que Dios tenga el camino en nuestra vida, porque a través de la prueba, a través de la paciencia, primeramente vamos a madurar, vamos a ver su mano, vamos a ver su poder. Y a través de esa maduración, a través de esa prueba, vamos a ser de bendición al resto de los que están a nuestro lado. Si aprendemos a perseverar en Él, si aprendemos a quedarnos en ese lugar, inmutables frente a las pruebas, ante las dificultades,
si nuestra fe no se mueve, si nuestra fe sigue anclada en Jesucristo, hay algo que va a ser distinto cuando salgamos de ese lugar, cuando salgamos de esa prueba. Vamos a ser más maduros. Y la última cosa que miramos en este tiempo es, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría para entender las pruebas que estamos pasando, las situaciones que las cuales estamos viviendo. Para saber y preguntarle, no por qué a mí, sino qué quieres para mí. ¿Qué es lo que vas a hacer a través de esto? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Porque de este lugar no quiero salir de la misma manera. Porque cuando pasamos por un problema, una dificultad y no aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, otro problema se va a levantar. Porque parece como cuando estábamos en la escuela, si nos iba mal en una materia teníamos que volver a dar el examen. Bueno, en las cosas de Dios muchas veces tenemos que volver a dar el examen, porque parece que la lección no la hemos aprendido. Y muchas veces pasamos por situaciones y decimos, pero esto ya lo viví de vuelta y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar. ¿Será porque no está pasando la prueba con la que tenías que pasar? ¿Será que necesitamos aprender y tener sabiduría para entender la prueba que estamos enfrentando? Si realmente estamos gozosos o nos quejamos todo el camino, desde que empezó la prueba hasta que terminó, siempre nos quejamos. O si realmente pusimos nuestra esperanza en Jesucristo y a pesar de todo lo que venía, había gozo en nuestro corazón. Porque sabíamos que íbamos a salir distintos de esa prueba. Porque a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estábamos enfrentando, Dios nos iba a transformar. Y nuestra esperanza está en Él y solamente en Él. Aprendamos a ser obedientes a Él, a poner nuestra esperanza en Dios, a ser distintos, porque a lo que habla Santiago es, uno puede hablar mucho acerca de la fe, pero como decía, cuando pasás por el agua, cuando pasás por el problema, ¿qué es lo que transpira tu corazón? ¿Qué es lo que va a hablar tu boca? ¿Va a hablar bendición o va a hablar queja? ¿Va a mirar a Dios y va a decir, yo pongo mi fe en Dios? ¿O va a decir, ¿por qué Dios pasó por esto? ¿Cuándo te olvidaste de mí? ¿Me has dejado tirado? ¿O vas a decir, gloria a Dios porque sé que en esta prueba voy a ver la mano de Dios? Porque de esta prueba voy a salir distinto, porque de esta prueba voy a ver el poder de Dios en mi vida. Y es por eso que hay gozo en medio de la prueba. Porque cuando enfrentamos pruebas es difícil ver la mano de Dios. Es difícil esto que estoy diciendo. Parece bien fácil, pero cuando vienen los problemas, lo que menos a veces nos acordamos es de Dios. Y es por eso que es bueno recordarlo, de que cuando pasamos por pruebas, nos aferremos a Dios, busquemos su presencia. Busquemos que Él nos dé esa perseverancia, esa paciencia. Y que en nuestro corazón siempre, siempre haya gozo. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.